que en síntesis establece que solo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los 6 que tiene, se encuentre conforme a lo que establece la Ley Orgánica y la Ley Federal de Presupuesto, y el resto se reintegren íntegros a la tesorería de la Federación. Bueno, hay muchas preguntas. Una de ellas es de quién es esa lana, ¿no? Que no está en el presupuesto, ojo con ello. La bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados están planteando aprobar una reforma que busca recortar más de 15,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial. Esto se lograría a través de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y el reintegro de esos fondos a las arcas del Estado. La propuesta se espera que sea avalada por la Comisión de Presupuesto y pase al Pleno para su votación. Hasta donde entendemos requiere mayoría simple nada más. Sin embargo, la oposición está preparando una acción de inconstitucionalidad ante la Corte en respuesta a esta medida, pues señalan que el dictamen no fue modificado de la propuesta original entregada por Ignacio Mier, quien es el líder de la bancada morenista en San Lázaro. Estas son las condiciones. Esto deriva de por acá. En los últimos meses, luego de los reveses a sus iniciativas, el presidente López Obrador ha emprendido ataques en contra del Poder Judicial. Así, bueno, ya lo sabemos, a lo largo del sexenio y también contra la Suprema Corte de Justicia, y ahora en los últimos meses, desde que la mujer en pantalla está al frente de la Corte, en contra de ella, que se llama Norma Piña. El primer desencuentro fue cuando la ministra, luego de ser electa por los ministros de la Suprema Corte como la presidenta del Poder Judicial, acudió a la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución Política. Esto fue el 5 de febrero. Ahí no se levantó de su asiento cuando presentaron y dieron la palabra al presidente. Al presidente sí que le molestó, y más ahora, perdón que lo diga, que está acostumbrado a que le den la mano, no que le besen la mano. El mandatario aseguró que la ministra llegó a la presidencia del Poder Judicial por él, pues no intervino para que fuera designado alguien más. Bueno, ¿qué le parece si vemos desde las dos perspectivas este asunto? Y vemos, por un lado, el tema económico, de dónde viene ese dinero, qué es ese dinero, y por otra parte, qué significa esto para el Poder Judicial, que le quiten estos fideicomisos. Javier Martín Reyes es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchas, Javier? Buenas noches. A ver si... ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Te decía que con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Javier. A ver, primera pregunta, ¿ese dinero de dónde sale o de quién es ese dinero de los fideicomisos, Javier? Pues mira, a ver, yo lo que te diría, Javier, es que de entrada son fideicomisos muy variados y muy diferentes, ¿no? Sí. O sea, es decir, hay fideicomisos que están relacionados con pensiones, por ejemplo, ¿no? Digamos, tanto decide algunos mandos superiores, pero sobre todo el personal operativo, tanto de la Corte como el Consejo de la Judicatura Federal. Hay también fideicomisos, creo que muy importantes, Javier, relacionados con la implementación de reformas constitucionales que se han venido aprobando a lo largo del tiempo. En México tenemos una muy mala costumbre, sobre todo en el Poder Legislativo, que es la de aprobar pues, una enorme cantidad de reformas constitucionales con implicaciones brutales. Pensemos, por ejemplo, la reforma en materia penal, ¿no? Que implicó transitar a un sistema pues, de juicios orales, un sistema adversarial diferente al que teníamos. Bueno, pues todo eso cuesta desde la capacitación, déjame ponerlo así, de los operadores, hasta la construcción de los espacios físicos, ¿no? La reforma laboral que tanto ha celebrado el presidente de la República, ¿no? Que viene, de hecho, de la administración pasada, pero que ciertamente se implementa ahora, pues es otra reforma constitucional que tiene grandes implicaciones. Entonces, algunos de esos fideicomisos están destinados precisamente para esas finalidades, Javier, ¿no? Algunos de ellos incluso tienen base legal, ¿no? Cada fideicomiso, déjame ponerlo así, es como un contrato diferente, ¿no? Entonces, así como podemos encontrar contratos de todo tipo en nuestro día a día, desde las cosas que compramos hasta una hipoteca, hasta la compraventa de un inmueble, un crédito o lo que sea, pues cada fideicomiso tiene reglas distintas. Algunos de ellos, evidentemente,
o sea, sí vienen del presupuesto, eso hay que decirlo, pues el Poder Judicial es obviamente uno de los tres poderes, se paga con los recursos de todas y de todos, pero déjame ponerlo así, Javier, estos no son guardaditos caprichosos, ¿no? O sea, no es que el Poder Judicial dice, pues vamos a guardar dinero aquí para generar intereses y gastarlo en lo que queremos, no, son de nueva cuenta fideicomisos, algunos de ellos que tienen incluso una dimensión de derechos laborales de las personas que trabajan ahí en el Poder Judicial de la Federación. Hay otros también creo que muy importantes relacionados con la implementación. Y déjame, te pongo otro ejemplo que también platicamos en su momento. Antes había fideicomisos de ciencia y tecnología que permitían pues, que muchísimas instituciones públicas, en particular los centros públicos de investigación, pues realizaran actividades académicas, muchas veces generando recursos propios, ¿no? Esos fideicomisos también estaban contemplados en la ley, le permitían a las instituciones captar recursos públicos, de tal manera que la presión para el presupuesto fuera menor. O sea, al Estado mexicano le convenía que los centros tuvieran fideicomisos, porque esa era una manera de autofinanciarse, ¿no? Bueno, pues esos los terminaron eliminando todos, Javier, se quedaron con todo el dinero. Yo creo que hay que decirlo tal cual. Aquí no es un problema de que haya problemas de opacidad o de malos manejos. Por supuesto que en casos específicos puede haber problemas, ¿no? Incluso de corrupción, pero eso amerita, Javier, un diagnóstico caso por caso y ameritaría responsabilidades individuales si las hay. Eso no está haciendo el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es, a la mala, quedarse con recursos públicos. ¿Para qué? Pues para gastarlo en lo que quiera, ahí sí, desde los caprichos del presidente como Dos Bocas hasta programas sociales que por supuesto son importantes, pero sí creo que eso que vimos, guardadas las proporciones, Javier, con los fideicomisos de ciencia y tecnología, ahora lo estamos viendo con esos fideicomisos del Poder Judicial Federal. No hay un diagnóstico serio, no se ha demostrado que esos son fideicomisos en general con problemas de opacidad o con problemas en sus reglas de operación. Y yo sí te diría, Javier, creo que lo que está pretendiendo el gobierno pues es quedarse a la mala con esos recursos públicos, como ya lo ha hecho, ¿no? Digamos, en muchas ocasiones. Y yo te diría, y eso es una manera también, ya lo decías tú, de seguir golpeando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? No solo con las amenazas de juicio político, no solo con las amenazas de hacer una reforma para destituir a todas y todos los ministros y ministras, no solo con la amenaza de hacer reformas para quitarle competencia a los distintos órganos del Poder Judicial. Otra manera de atacar al Poder Judicial es apretarlo por el lado de los dineros, ¿no? Y yo te diría, ahí es donde entra esta amenaza de quitarle esos fondos, ¿no? Al Consejo y a la Suprema Corte. Y también yo creo que lo que viene y muy duro, querido Javier, pues es el recorte presupuestal que ya se anunció, ¿no? Sí. Lo bueno, yo te diría, pues es que finalmente sí hay vías para combatirlo judicialmente, y ya lo mencionabas tú, se están anunciando posibles acciones de inconstitucionalidad, pero yo creo que también lo que vamos a ver, pues es una lluvia de amparos de las personas afectadas. Entonces, incluso si se concreta, ojalá no se concretara, tocayo, pero si se concreta, yo tengo la seguridad de que eso va a terminar en los propios tribunales, ¿no? Oye, a ver, Javier, un asunto al respecto. Te planteo, el dinero, en este caso de los fideicomisos, ¿hay dinero aportado por los trabajadores pertenecientes al aparato de justicia? Sí, a ver, yo entiendo que sobre todo estos que tienen, ¿no?, esta dimensión laboral para el pago de pensiones, sí pueden ser fondos que se van aportando, ¿no? Déjame ponerlo así, mes con mes, periodo a periodo, por parte de los propios trabajadores. Creo que esa es una dimensión de las afectaciones, o sea, es decir, las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, Javier, pues tú piensas que son personas, pues abogadas, que en algún momento de su vida dijeron, pues vamos a trabajar en el Poder Judicial, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque tiene garantías de estabilidad, porque tiene buenas prestaciones laborales, eso hay que decirlo, ¿no? Comparativamente, trabajar en el Poder Judicial Federal, en promedio, es mejor que trabajar en el Poder Ejecutivo o trabajar en el Poder Legislativo, pero yo creo que eso es algo positivo, Javier, o sea, es decir, creo que en México tenemos un déficit brutal en términos de construcción de un servicio profesional de carrera
en el Poder Ejecutivo. Lo que vemos, ¿no? Administración tras administración, ¿qué es lo que pasa? Pues que cambia el gobierno, cambia la persona titular de la Secretaría y pues es borrón y cuenta nueva, muchísima gente se va, muchísima gente llega, eso genera inestabilidad, eso lo que genera es una falta de desarrollo y capacidades institucionales de las propias organizaciones para poder brindar un mejor servicio público. Y hay que decirlo, en México, Javier, yo te diría, son contados los servicios públicos de carrera que se han consolidado de manera correcta. Uno es el servicio exterior, otro es el del INE y otro, sin duda, es la carrera judicial, Javier. Sí, oye, a ver, para cerrar, Javier, te planteo, en esto, ¿qué afecta? Ya lo mencionaste, pero a ver, juntemos las dos variables. Presupuesto y la desaparición de estos fideicomisos que dicen, bueno, les vamos a dejar algo, pero el resto se va a ir ¿para dónde? Para la tesorería, o sea, para el gobierno. Entonces, los dos aspectos, el aspecto estrictamente económico y el aspecto que tiene que ver con el funcionamiento del aparato de justicia. Sí, a ver, pues sí, o sea, la parte económica es eso, es lo que quieren es desaparecer los fideicomisos y decirles a los bancos, oigan, pues ese dinero se va a la tesorería de la Federación. Y eso sí es, déjame ponerlo así, un hoyo negro, tocayo, porque el control del gasto público en este país es un desastre. Entonces, ¿en qué se van a terminar gastando esos recursos en año electoral? Yo creo que es pues una gran interrogante. Y la otra cosa es, tú imagínate que al servicio de salud, ¿no? A Salubridad, al IMSS, al ISSSTE, a los otros hospitales que dependen de las secretarías de salud, de repente llegas y les dices, oye, les vamos a recortar un 20-25% de su presupuesto. Bueno, ¿van a poder seguir operando? Seguramente sí, pero eso va a implicar despidos de personal seguramente. Y la otra cosa que también va a pasar, Javier, pues es que el servicio va a empeorar. Si lo viéramos del lado de salud, ¿eso que se va a traducir? Menos consultas, menos medicamentos, menos operaciones, más personas enfermas y más personas muertas. Bueno, guardada la proporción, el sistema de justicia también funciona así. ¿Habrá poder judicial? Sí, pero va a dar un servicio peor. Se van a tardar más los litigios, no se van a resolver de la manera más adecuada, se va a perder muchísimo personal calificado y caray, Javier, pues yo creo que en el país de la impunidad y en el país donde todavía tenemos enormes retos para el sistema de justicia, yo creo que hay que mejorar muchísimas cosas, ¿no? De los poderes judiciales, sobre todo de los locales. Yo creo que el Poder Judicial Federal funciona razonablemente bien, pero con un recorte de esas proporciones, lo que sí podemos esperar, pues es un peor servicio, déjame ponerlo así, y comportamientos que déjame ponerlo así, va a ser también un incentivo muy negativo para todos los sujetos que son regulados por los tribunales, ¿no? O sea, las autoridades de todo el país, ¿no? Que tienen como un límite los amparos que se presentan, pues ¿qué van a decir? Pues ahora hay menos probabilidad de que se presenten amparos o que se resuelvan a tiempo, que se resuelvan bien. Bueno, pues eso también, déjame ponerlo así, crea un incentivo muy perverso para que se cometan más ilegalidades. Yo creo que eso es lo que necesariamente va a pasar si se termina concretando este recorte, tocayo. Y este recorte está para discutirse en este periodo ordinario de sesiones, ¿verdad? Lo que significa que tendremos 3 meses de locura, ¿o será hasta el mes de febrero? Pues mira, yo creo que aquí el tema de los tiempos pues va a depender muchísimo de cuáles sean las rutas impugnativas, tocayo. Al final de cuentas, el presupuesto, yo te diría, tiene pues una dimensión de que en realidad pues es un acto que se va aprobando año con año. Entonces hay una primera pregunta sobre si se van a presentar impugnaciones desde la aprobación misma del presupuesto de egresos de la Federación. Y luego lo que seguramente también habrá, Javier, son impugnaciones por los actos de aplicación y por la entrada en vigor de las reformas que se van a hacer para desaparecer los fideicomisos. Entonces, tú imagínate nada más la enorme cantidad de amparos que se van a poder presentar, el tema de las acciones de inconstitucionalidad, posibles suspensiones en acciones que ya hemos visto también muchísimos. Yo creo que eso es una receta perfecta para que esto se haga un galimatías judicial, pero pues hay que decirlo, si eso termina sucediendo, pues va a ser por la falta de seriedad, por la improvisación y por la irresponsabilidad de una Cámara de Diputados, pues que lo que quiere es apropiarse de recursos a la mala y de un Congreso Federal que podría aprobar reformas que de nueva cuenta pues generarían afectaciones a una enorme cantidad de actores, ¿no? Te mando un gran saludo, Javier Martín Reyes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, tocayo, un abrazo muy fuerte. Para ti, gracias. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, segunda pausa, y vamos a conversar sobre esto que
La directora del INEGI llamó el tijeretazo al presupuesto del INEGI. Tijeras de pollo, dijo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué le puede pasar al INEGI con lo que utilizamos sistemáticamente para la gobernabilidad y el diagnóstico de país? Todo lo que el INEGI investiga. No lo va a dejar de hacer, pero entra en una dinámica distinta. Y eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las secuelas y consecuencias? Vamos a la pausa y regresamos.